¿Cómo estamos, señores? Buenas noches, ya estamos aquí otra vez, gracias al Señor que nos dio oportunidad de llegar a tiempo, de llegar barriéndonos para poder seguir ¿cómo se llama? Pendientes de todo lo que tenemos que hacer. Estoy revisando aquí el Facebook a ver quiénes están conectados, no me digan que no hay nadie. No, la verdad, gracias a Dios por esta oportunidad que nos da, gracias a Dios por la vida de ustedes, gracias al Señor que es tan misericordioso siempre y porque nunca nos deja. Les agradezco que estén presentes, les agradezco su constancia, a los que han estado siempre. Víctor, qué bueno verte, Dios te bendice, gracias mi hermano, espero que le estés echando muchas ganas. Te informo que ya acabé el día 17, ¿eh? Tú y yo nos entendemos, a ver si al ratito empiezo con el 18. Bueno, como saben, hoy nos corresponde, hoy es lunes, nos toca la clase de conceptos básicos de cristianismo. Y hoy vamos a ver un concepto, primero que nada nos da para un montón de clases, pero vamos a tratar de resumirlo en una sola. Espero que se vayan más o menos bien, como siempre les digo, estudien. Este tema es muy importante. Es uno de los que más trabajo nos cuesta, uno de los que más difícil es en cuanto a llevarlo a la práctica. Híjole, hay tantas cosas de decir que pues vamos a iniciarle. Víctor, ten a la mano tu Biblia, te voy a pedir por favor ahí que me eches la mano con las citas bíblicas, ¿vale? Que las escribas y las subas. Y subas de subir, no uvas de año nuevo. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es ni más ni menos que el perdón. El perdón en general. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Vamos a suponer que nosotros debemos así, bueno, que yo debo mucho dinero, así mucho dinero, ¿no? Por todos, y le debo a una persona, mucho dinero. Así, es más, ya a lo mejor ni me alcanza la vida para pagarle, ¿no? Y resulta que esa persona me manda a llamar y me dice, ¿qué onda con mi lana? Bueno, pues, ¿qué le tengo que decir? Pues la verdad, no tengo dinero, no puedo pagarte ahorita, ¿no? Y uno podría esperar que este cuate pues, me quitara todo lo que tengo, me hiciera trabajar para él, o sea, muchas cosas podrían suceder. Pero algo que yo no esperaba es que él en ese momento, Rafita, bienvenido, Dios bendice tu vida, gracias por estar aquí. No te vi la clase pasada, espero que esta sí te quedes toda. Gracias, Rafita. Entonces les decía que esta persona hiciera algo que yo no espero para nada. Que me dijera, no te preocupes, ya no te debo nada. Señora Patricia, qué bueno que está usted aquí, qué bueno verla. Dios la bendiga siempre. Entonces imagínense que esa persona me dijera, ya no me debes nada. ¿Cómo te vas a quedar tú, no? O sea, la verdad en la vida, ¿cómo que ya no te debo nada si te debo muchísimo, no te debo muchísimo? O sea, ¿con qué te vas a cobrar? ¿Qué me vas a hacer? O sea, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, es tanto lo que te debo que con mi vida no te alcanzaba a pagar. Pero tú decides hoy que ya no te debo nada. Absolutamente nada. ¿Qué es eso? Me está perdonando la deuda. Qué es el perdón? Es no acordarte de las ofensas. Es, es, ¿cómo decírtelo? Es que ya no debes nada. Que tú ya no debes nada. Ajá. Ese es el perdón de Dios. Ese es el perdón de Dios. El perdón de Dios que te da por gracia. Ajá. Imagínate tú en tu vida pasada cuánto debías antes de conocer a Cristo, cómo eras, cuánto debías, qué hacías. Es más, cuántos pecados habías cometido de manera consciente, ¿no? O sea, qué tantas cosas habías hecho que de manera consciente ya tú pecabas y decías, ¿qué hago, no? O sea, ya no. Diana, bienvenida, gracias a Dios, Dios bendice tu vida. Almita, bienvenida, gracias. Entonces imagínate, ¿no? Tu vida llena de pecados así, un montón de pecados así,
que ya ni siquiera te atrevías a voltear a ver a Dios, porque decías, no, ¿cuánta gente hemos conocido que dice, ya no tengo perdón de Dios? Ajá. O sea, ¿cuánta gente dice, ya no tengo perdón de Dios? Ajá. ¿Qué creen que sea cierto que Dios no nos perdona? De todos los pecados que traíamos, si nosotros no conociéramos a Cristo, si nosotros no conociéramos a Cristo, ¿qué haríamos para que se nos perdonara ese pecado? ¿Qué haríamos? Por ahí en algunos lados nos dirían, no, pues ponte a rezar, ¿no? 70 Padres Nuestros, 25 Aves Marías, 3 rosarios, ponte de rodillas, vete a hacer una manda parado de manos o con nopales en la espalda, no lo sé, no lo sé, ¿no? Pero eso no es suficiente para alcanzar el perdón de Dios. ¿Cómo, cómo, le, cómo alcanzamos ese perdón de Dios? ¿Qué hizo Dios? O sea, Dios ese perdón nos los da por gracia. A ver, ¿cómo es posible, Señor, si yo hice, deshice, este, ya no me acuerdo que cuando estaba joven hice esto y todo? ¿Y qué dice Dios? No me importa, yo te perdono. Pero ¿cómo se justificó esa acción por parte de Dios? Si en el Antiguo Testamento nos decía que Dios perdonaba pecados, pero estaba el Yom Kippur, estaban los sacrificios, que una palomita, que un toro, que un buey, que el sacerdote una vez al año, los pecados del pueblo, todo eso. Todos esos sacrificios eran por sangre, ¿no? Que degollaban un becerrito, que degollaban unas tórtolas, que llevaras dinerito, que un buey, que el sacerdote una vez al año en el Yom Kippur entraba a pedir perdón por el pecado de todo el pueblo, ¿no? La sangre era la que otorgaba el perdón, porque si leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta de que la sangre, pues, era un matadero, ¿no? Yo no quiero pensar cómo terminaba el sacerdote después de degollar a todos los becerros y a todos los toros, ¿no? Y toda la sangre que derramaban sobre el altar, sobre el piso, sobre el propiciatorio, sobre los cuernos, o sea, era sangre. ¿Cómo se satisfació Dios para podernos otorgarnos ese perdón? Bueno, pues Dios nos perdonó por medio del sacrificio de Cristo. No había nadie en este mundo, absolutamente nadie, que pudiera redimirnos de esos pecados. ¿Qué hizo Jesucristo? Dios tomó forma humana, sin dejar de ser Dios, y se subió a una cruz para derramar su sangre para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Esa es la manera en que el Señor nos está otorgando el perdón. El perdón. No había otra cosa que pudiéramos hacer nosotros. No hay. Con Jesús, así es, mi estimado Rafita, el perdón nos los otorgó por medio de la muerte de Cristo. O sea, sí, con Jesús, pero por medio de su muerte. Ese es el perdón. Pero el perdón, si bien es para todos, hay que saber cómo se lo tenemos que pedir a Dios. Víctor, si me ayudas poniendo ahí en los mensajes lo que dice el versículo de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. En el libro Primero de Juan, capítulo 1, versículo 9. Ahí es la manera en cómo nosotros le pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona. Ahí está en ese versículo. ¿Qué dice ese versículo? Que si nosotros confesamos nuestros pecados, pero a Dios, no a un hombre. Aunque la palabra por ahí dice que confesemos los pecados unos a otros, pero eso es para darnos ánimo, para alentarnos a seguir adelante y que no, sigamos pecando más. Muchas veces, ahí por ejemplo, hay muchas personas que necesitamos un guía, necesitamos una guía, necesitamos un maestro, necesitamos un pastor que nos esté dirigiendo, enseñándonos la palabra. ¿Para qué? Para que no caer en pecado. Pero para eso es el confesarse los pecados entre los hombres. Realmente cuando tú confiesas tus pecados delante de Dios, ¿qué es lo que dice siguiente el versículo? Todavía no lo pones, Víctor. ¿Qué es lo siguiente que dice el versículo? Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El perdón de Dios es también por gracia. Es totalmente gracia de Dios. Tú no puedes hacer nada, yo no puedo hacer nada para obtener ese perdón. El perdón te lo da Dios por los pecados gratuitamente, por la gracia, gratuitamente entre comillas, porque costó la sangre de Cristo.
Pero tú ya tuviste que hacer nada. Por medio del sacrificio de Cristo se te otorgó el perdón de los pecados. ¿Cómo tú le pides en oración a Dios? Ah, muy bien, Víctor, muchas gracias. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señora María Edith, bienvenida. Dios bendice su vida. Esa es la manera en que el Señor, si tú te acercas a Dios, y le confiesas tus pecados, Él no te va a decir, no, saque ese cochino pecador, ¿no? No, tú cometiste cierto pecado que no me agradó y por eso ya no vas a hacer perdón. No, Él dice que Él es fiel y justo para perdonarnos de todos los pecados. Ese es el perdón, también es una gracia, es la gracia, es parte de la gracia, es gratuito. Tú no tuviste que hacer nada, lo único que tuviste que hacer es acercarte a Dios, confesarle tus pecados y que Él te los perdone. Ojo, aquí viene una parte importante. ¿Cómo es ese perdón? ¿Cómo tengo que pedir ese perdón? O sea, miren, les soy bien sincero. Cuando yo tenía otra creencia, según para poder yo comulgar, tenía que ir con el sacerdote a confesarle mis pecados al sacerdote. Y él me ponía una penitencia y después me decía, ya puedes comulgar, ya puedes comer la hostia, ¿no? Pero aquí, ¿cómo es? Aquí tú se los confiesas a Dios, no tengo que hacer ninguna penitencia y Él me los perdona. Y la segunda parte es que, por ejemplo, yo me acercaba a confesarle mis pecados a un hombre, pero la verdad no le confesaba todos mis pecados. A veces, inclusive, él me preguntaba, a ver, ¿pensaste mal? Sí. ¿Dijiste grosería? Sí. Ok. ¿Hiciste esto, hiciste lo otro? Y yo a todo decía que sí, ¿no? Pero tenía pecados que yo no le podía confesar. O sea que si el maligno se arrepintiera, no. Rafita, te contesto rápidamente tu pregunta. Dices que si el maligno se arrepintiera, no. Porque se tiene que... el arrepentimiento es en esta vida, no en la otra. Satanás ya fue arrojado al mundo. Él fue arrojado al mundo. Tuvo oportunidad de arrepentirse por sus pecados, pero no lo hizo. No lo hizo. Ni él ni todos los ángeles que fueron arrojados. Ellos prefirieron seguir en el pecado. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Bueno, querer ser igual a Dios. Querer ser igual a Dios. Querer usurpar el trono de Jesucristo. Eso fue el pecado del cual no se ha arrepentido ni se va a arrepentir, porque si lees la palabra te vas a dar cuenta que tuvo una eternidad para poderse arrepentir y no lo hizo. Ok, que ese es un buen punto. ¿Qué pasa ahorita si Satanás, los ángeles caídos y todos se decidieran arrepentir? Cuando tú te arrepentiste, Rafita, y le entregaste tu vida a Cristo, como se les he dicho, la primera vez que hice la oración de confesión, ¿se acuerdan que eso lo vimos en la primera clase, el plan de Dios? Que decía, ok, yo sé que soy un hombre pecador y me acerco a Cristo. Y a lo mejor le confieso todos los pecados de los que me acuerdo en ese momento. Ajá. Pero ¿qué pasa? No tengo un arrepentimiento de corazón, no tengo un arrepentimiento genuino. ¿Recuerdan los 3 elementos que hemos platicado mucho de la fe, que también son del arrepentimiento? Tengo que tener conocimiento de que soy un pecador, conocimiento de mis pecados. Tengo la convicción de que soy un hombre pecador, pero tengo la certeza, tengo la absoluta fe, tengo la confianza en que Dios me va a perdonar esos pecados. Pero no lo hacemos así, sino que solamente nos acercamos. A veces, yo le soy sincero, la primera vez yo decía, ay sí, Señor, perdóname todos mis pecados, ¿no? Y pensé que mágicamente ya se me iban a borrar. No. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, acuérdense, lo vimos, tiene que venir de aquí, del corazón. No. Vimos la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Si yo tengo un pecado, vamos a suponer no sé, que yo le robara dinero a mi mamá, ¿no? Y se lo robo el lunes y salgo bien triste porque, ay, Señor, perdóname, porque pues lo necesitaba y le robé dinero a mi mamá y te juro que no lo vuelvo a hacer. Hasta le juramos a Dios que no lo volvemos a hacer. Pero vamos a la siguiente semana y ves ahí 20 pesitos, 30 pesitos y te los vuelves a clavar, ¿no?
ese no es arrepentimiento, ese es remordimiento, ¿sí? Y yo te apuesto que si tu mamita, tu papito, a quien tú quieras, le platicas tu problema, sabes que no tengo lana, préstame, que sean 20 pesos, me cae que sí te los van a prestar. Pero de eso a que sigas cometiendo ese pecado de robo y contra tus padres, dice tú, exactamente, Diana. El arrepentimiento es no que no lo vuelvas a hacer, sino que trates de no volverlo a hacer. Porque es imposible que en esta vida que estamos caminando en santidad no pequemos, inclusive a veces por omisión. No, es tratar de no volverlo a hacer, de verdad, pero es el intentar no volverlo a hacer. Porque se dice muy fácil no volverlo a hacer. Ok, yo en un supuesto, digo, no voy a volver a decir una grosería. Y ahorita me subo y me doy un martillazo en el dedo y estoy seguro que voy a decir una grosería. Si bien estoy tratando de no volverlo a hacer, en este mundo caído todos caemos en pecado. Por eso le platicábamos que en la oración siempre es importante, y lo vamos a ver un poquito más adelante, estar pidiendo perdón siempre por todos los pecados. Siempre pecamos, ya sea por comisión o por omisión. Pero sí es muy cierto, remordimiento, vuelves a hacer lo mismo. Exactamente, aunque tú sientes pesar, sigues continuando en ese pecado, sigues continuando en ese pecado. El arrepentimiento es tratar de no volverlo a hacer. Créeme, sí hay cosas que ya no vuelves a hacer, ya no vuelves a hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vive en ti. Pero ahí es cuando se ve, cuando tú te acercas a Dios, le confiesas tus pecados, pero con un corazón sincero, de veras, como dice la palabra, con un corazón contrito, el Señor es fiel y justo y te perdona. ¿Cómo sabes que te perdona? Bueno, si tú lees la palabra, lo vimos en la clase pasada, lo que dice el profeta Miqueas en el capítulo 7, en el versículo 19. ¿Qué dice? ¿Qué hace el Señor con tus pecados? Ah, agarra el Señor, los hace basurita, los hace piedrita y los avienta al fondo del mar. ¿Por qué? Porque Él ya te borró esa lista de pecados. Tú tenías aquí un libro inmenso así de pecados. ¿Y qué hace el Señor? Ni siquiera los revisa. Los dobla, los hace bolita y los avienta al fondo del mar. ¿Por qué? Porque tú estás confiando en Él. Tú estás confesándole tus pecados y Él te está perdonando. No necesitas hacer nada más. Con eso te das cuenta de que Dios ya te perdonó. ¿Cómo? Porque dejas que el Espíritu Santo entre en ti, porque dejas que el Espíritu Santo actúe en ti y con eso ya te das cuenta de que tu perdón es efectivo. Pero ¿qué creen? Aquí viene la parte difícil. O sea, sí, yo hoy me voy a acercar a Dios con todos los pecados que he cometido, con todo lo que he hecho, de los que me acuerde y de los que me acuerde la siguiente semana se los voy a confesar, porque yo sé que Dios es fiel y justo para perdonarme. Pero ¿qué creen? Así, sencillito, sencillito, pues como que no. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que en la clase pasada del miércoles vimos lo que es la oración? ¿Qué decía esa oración? Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Víctor, si me puedes poner por favor Mateo 6, 14, 15. O Rafita, yo espero que también tengas una Biblia a la mano, que me puedas poner por favor, usted, señora Patricia, quien sea, que me ponga el del libro de Mateo, el capítulo 6, versículos 14 al 15. Esa es como que, si se dan cuenta, bueno, déjenme buscarlo a mí también, déjenme buscarlo, Mateo 6, Mateo 6, aquí debe de estar, aquí está Mateo 6, versículos 14 al 15. Ok. Si ustedes se dan cuenta, hasta el versículo 13, ándale, Mateo 6, perdonen y serán perdonados. Muchas gracias, señora Patricia. Pero hay algo muy importante. ¿Se acuerdan que vimos la oración modelo? La oración como nos las enseñó Jesucristo. Víctor, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Ok. ¿Qué versión es, Víctor? Acuerda que siempre te pido, por favor, que me pidas la versión. Bueno, dice la oración modelo, ¿se acuerdan que concluye con, bueno, dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Pero ¿qué creen? Ahí no acaba. ¿Qué dice
aquí Jesucristo como que enfatizó algo muy importante, que dice así, el versículo 14, estoy leyendo ahora la Biblia Reina Valera, pero versión 2015, dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre también les perdonará a ustedes, pero si no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará sus ofensas. A ver, ¿cómo está eso? Y son palabras de Jesucristo. No son palabras de un apóstol, no son palabras de Pablo, no son palabras de un profeta, son palabras de Jesucristo. El versículo 15 dice, pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará. Ándale, Víctor, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no te perdona. Nueva traducción viviente, la NTV. Gracias, Víctor. A ver, ¿cómo está eso? A ver, ok, yo estoy arrepentido, ya reconocí que soy un hombre pecador. Y me acerco a Dios con un corazón sincero y le pido perdón. Y por gracia de Dios me va a perdonar. Pero ¿qué pasa con las palabras de Jesucristo? Que dice, porque si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus pecados. Todos nosotros, yo creo que no hay ninguno de nosotros, todos nosotros hemos tenido una persona que nos ha hecho mucho mal. Muchísimo mal nos ha hecho. ¿Sí? Por diversión, por maldad, no lo sé, porque ve que somos buena onda, porque ve que somos débiles, porque ve que somos cristianos. Siempre hay personas, siempre ha habido alguien que nos hace mucho mal, ¿sí? Así como siempre tienes a tu lado un ángel que te ha mandado Jesucristo, que puede ser tu padre, tu madre, tu hermano, tu amigo, y que siempre está velando por ti, bueno, también tienes una piedra de tropiezo, también tienes por ahí un espíritu inmundo que está aconsejándole a una persona que siempre te está molestando, siempre te está haciendo mal, siempre te está haciendo mal. Y tienes muchos resentimientos, más tienes ganas hasta de darle una tranquiza, de darle una patiza, no sé, de decirle a Dios que se lo lleve al infierno, no lo sé. No sé qué pensamientos tengas tú con esa persona. Tienes ganas de dejarle ir la moto, el carro, no lo sé. Pero ¿qué pasa con este versículo que nos dice Jesucristo? ¿Qué pasa con este versículo? Que nos dice, y perdonen a los hombres, porque si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará las ofensas. Yo ya pedí perdón y Dios ya me perdonó. Esa es la parte medular. Pero sin embargo, como yo ya fui perdonado, tengo que perdonar a los demás. Tengo que perdonar a los demás. Víctor, por favor, búscame la parábola de los dos deudores. Así se llama la parábola, Víctor, los dos deudores. Nada más indícanos en qué libro y en qué capítulo está, por favor. Dice María Edith, si ustedes perdonan a otros el mal que os ha hecho Dios su Padre que está en los cielos, los perdona a ustedes hoy. Dios habla hoy. Así es, señora Edith, muchas gracias. Ven qué bonito es que estemos texteando inclusive versiones diferentes de la Biblia, pero que en el contexto dicen lo mismo. La señora Edith acaba de subir el versículo de la Biblia Dios habla hoy. Víctor acaba de subir la NTV, la nueva traducción viviente. Yo se los leí en la Biblia Reina Valera 2015. Pero en todos el contexto es lo mismo. Eso es lo que quiero que vean. Porque hay traducciones y versiones. Ahora que veamos canon bíblico, les voy a mostrar cómo, aunque tenga otras palabras, el significado es el mismo. Por eso se permiten las versiones y las traducciones. Mateo 18, 23, 35. Muchas gracias, Víctor. No manches, ahora que te vea, te voy a dar un abrazote. No me importa que tengas coronavirus. Bueno, que Dios te libre de ese mal, ¿no? Bueno. Entonces les decía, está la parábola que cuenta Jesús de dos deudores. Uno debe 100 talentos de oro. Si hiciéramos la cuenta de cuántos son esos, no sé si 100 o 500 talentos, por favor, Víctor, corrígeme cuántos talentos son, pero son muchísimos talentos. Es tanto dinero que ni aún hoy en día son millones de pesos, ¿no? O sea, no se puede pagar, ya no se puede pasar. Y se presenta entre la persona que le debe y este señor le dice, te perdono, mi hermano, ya, vete tranquilo de aquí. Y el otro pues se va bien tranquilo. Pero cuando sale, ve a una persona que le debe 500 denarios. Un denario era el salario de un día en esos tiempos. Entonces estamos diciendo que le debía aproximadamente de dinero un año, 7, 8 meses de trabajo. O sea,
dinero, gracias Rafita, gracias, este es mi riones Rafita. Bueno, al final les digo una cosa a ustedes. Entonces, ajá, gracias Rafita. Entonces les decía, le debía dinero que sí se puede pagar. ¿Y qué le hizo? Lo mandó meter a la cárcel. Si el señor de arriba, su señor, su amo, le perdonó un dinero que no se podía pagar, ¿no él también tendría que haber hecho lo mismo de perdonarle una pequeña deuda? Cuando se enteró el señor de arriba, ¿qué fue lo que hizo? Mandó a que le quitaran todos sus bienes, que vendieran a su familia y que a él lo echaran a la cárcel hasta que le pagara lo que debiera. ¿Se acuerdan que les dije en la clase pasada que nosotros tenemos que poner nuestro nombre en la Biblia para ver cómo estamos? Pónganse en el lugar entonces de la persona que debía. Víctor, no me acuerdo que me dijiste si eran 500 o 100 talentos. Búscamelo, por favor, Víctor, en esa palabra. Ahí debe de decir, o lo busco yo, ya que tú estás bien ocupado, quién sabe con qué, Víctor. A ver, Mateo 18, 23. Parábola del siervo malvado. ¿Sí? Y cuando... bueno, en la versión que yo tengo no lo dice. Hay una versión... En la NTV dice millones de monedas. Exactamente, Víctor. O sea, entonces si el Señor a él le perdonó una deuda impagable, no tendría él que haber hecho lo mismo con una deuda muy pequeña en comparación a lo que debía. Cuando el Señor se enteró, en la Biblia Dios habla y dice 60 millones de monedas de plata debe de ser. Imagínense 60 millones de monedas de plata. ¿En cuánto está una onza Troy de plata ahorita? ¿No? O sea, era una cantidad increíble que no se podía pagar. Entonces, ¿qué manda hacer el Señor? Que lo echen a la cárcel también. Pónganse en el lugar, pónganse en ese lugar. Yo debía, híjole, creo que Rafita y Víctor me conocen, que les he dado mi testimonio. Y la mitad del testimonio en realidad no les he platicado a profundidad todo lo que hice, ¿no? O sea, yo debía... No, yo cuando volteé a ver a Dios al cielo, cuando tuve el valor de voltear a ver a Dios en el cielo, que le pregunté, ¿cómo es posible que me ames y que me perdones con todo lo que hice? Y Dios me dijo, te perdono, así de fácil, ¿no? Uf, bueno, y entonces yo me pongo en el lugar del que le debe 60 millones de monedas de plata. Me los perdonó Dios. Dios me dijo, ya, olvídalo, ya. Y ni siquiera es porque no tenga o porque yo tenga mucho. No, ya, de cuates ahí, te perdono. Dice Dios, ya, no me debes nada. Ya, olvídate y ponte a trabajar. Pero vamos a suponer que Víctor, le presté un libro a Víctor, ¿no? Dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando uno que le debía 10,000. Víctor, híjole, Reina Valera 1960. Si hiciéramos la cuenta de cuántos son 10,000 talentos, no, les digo que es una cantidad increíble. Luego les digo cuánto. Un talento son 33 kilos. Un talento son 33 kilos. Imagínense si los talentos eran de oro. ¿De cuánto estamos hablando? O sea, no hay ni siquiera... Imagínense si nada más de 10 talentos son 330 kilos de oro. Imagínense nada más que le debía 10,000 talentos. Nada. Así somos nosotros, así soy yo, así somos nosotros. Yo le debía tanto a Dios, que yo ya decía, no, yo no le puedo pagar con nada. Pero ¿qué Dios me hizo? Mandó a su hijo a morir en la cruz, a derramar su sangre para que me redimiera, y Dios me dice, ya estás perdonado. Pero así de fácil, sí, así de fácil. Pero es que hice y deshice, no me importa. Mira, esto es, yo creo que yo no tenía una bola, ¿no? Yo tenía como 3 toneladas de pecados así. Y Dios los cargó y los aventó al mar. Dijo, ya, ahí van tus pecados. Pero es que no creo que me... Sí, ya te perdoné. Es pura gracia. Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Ve y perdona a tus hermanos. Vamos a suponer, Víctor me debe un libro, ¿no? Y yo le estoy diciendo, dame mi libro. Y un día voy y se la voy a hacer de atrás. No, es que o me pagas mi libro o me lo regresas o a ver qué haces. No. ¿Por qué? Porque lo que yo debía no se comparaba a lo que me debe Víctor. Es un ejemplo, Víctor. Eso es. Ese es el perdón que nosotros tenemos que dar. Ok, dices tú. Bueno, pues es que un libro no vale mucho. Pero ¿qué pasa cuando... Bueno, vamos a esto primero. ¿Qué le dice uno de los apóstoles, Pedro? Le dice al Señor Jesús. Le dice, ¿en dónde es? Ah, en Mateo 18 del 21 al 20. Ah, pues ahí cerquita. En Mateo 18 del 21 al 20. Dice Pedro, híjole, cuando estudiamos a Pedro todos vamos a llorar, ¿no? Bueno,
Dice, entonces Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces, ¿cómo es el perdón que tenemos que otorgar a los demás? O sea, 490 veces los tenemos que perdonar y ya después les pasamos el carro encima. No, Jesucristo no se estaba refiriendo a una cantidad, Jesucristo se estaba refiriendo a que tú siempre debes de perdonar, siempre, siempre, siempre debes de perdonar. Ajá, no es de que, mira, como te decía, siempre hay alguien que te está haciendo daño, siempre hay alguien que te está haciendo daño. Y un día, porque Dios pone en su corazón, va y me pide perdón. Oye, perdóname por todo lo malo que te he hecho. Sí, no te preocupes, gracias a Dios que tocó tu corazón. Pero al siguiente día te la vuelve a hacer. Te la vuelve a hacer. ¿Qué tienes que hacer tú? Perdonarlo. Rafita, yo sé que esto te causa trabajo entenderlo, lo del perdón. No te preocupes, vamos a ver cómo también hay un cierto límite. Porque, por ejemplo, el otro día Rafita me preguntaba, oye, ¿y qué pasa que dice Jesucristo que cuando te peguen en una molleja, tengo hambre, ¿no? No, en una mejilla, dice el Señor, pon la otra. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando te lo quieren regresar? Ahí sí ya no tengo mejillas que poner. No. ¿Qué dice la ley que dice, la ley antigua que dice el Señor? Cuando tú ya hayas reprendido a tu hermano, cuando tú ya hayas hablado con tu hermano, cuando ya hayas hablado con esto, ve con los ancianos de la iglesia y diles, oye, pues este cuate no entiende. Y lleva testigos. Y si aún así sigue sin entender, entonces el Señor sí te da chance así como que, bueno, ya no te metas con él, no lo odies, no le pegues, no le pases el carro encima, no le pongas veneno a su comida. No, mejor aléjate de él. No basta con perdonar al hermano solo 7 veces, hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. Amén, señora Edith, así es. Siempre, siempre nuestra actitud debe de ser la de perdonar. Siempre, siempre, siempre debemos de perdonar. Que si un conductor se te cerró en la calle, híjole, sí te dan ganas de decirle ahí con el claxon o con otras cosas, muchas cosas. Pero ¿cuál es tu actitud de decir, bueno, a lo mejor lleva prisa, ¿no? Que Dios lo bendiga. ¿Qué pasa cuando llegas a tu trabajo y se empiezan a burlar de ti porque eres cristiano, porque traes tu Biblia en la mano? ¿Qué tienes que decir? No te preocupes, que Dios te bendiga. Esa es la actitud que debes de tener. Si nosotros confiamos, sí, por supuesto que cuesta trabajo. Por eso les decía, este concepto es el que más trabajo nos cuesta. Créanme, yo también sé que es más, mira, tan es este concepto tan duro que cuando alguien te hace algo a ti, tú le tienes que ir a pedir perdón a él. Imagínate la mansedumbre y la humildad de Jesucristo. Bueno, ¿qué hizo Jesucristo cuando lo crucificaron? Rafita, te lo encargo a ti, por favor, o al señor Edith, o a quien tenga. Yo sé que todos ustedes tienen su Biblia en la mano. Por favor, búsquenme el versículo que está en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Ahí se ve la mansedumbre, la humildad, el poder, la deidad, todo de Jesucristo. Es increíble lo que hace ahí. Si Efesios 4:13 nos dice a nosotros que lo que tenemos que buscar es ser un varón, tenemos que ser varones a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, bueno, aquí hay un versículo que Rafita, Víctor, a mí, nos pega, ¿no? y nos pega durísimo, ¿no? O sea, es dificilísimo, es difícil. Si alguien me ofende a mí, yo le tengo que pedir perdón a él, ¿no? Como ya se tardaron, por eso les digo que a mí no me gusta estarles leyendo porque ahí perdemos alguito de tiempo. Pero miren, dice así. Y Jesús decía, bueno, les voy a leer desde el 33. A ver, ya, Rafael, 33. Cuando llegaron al lugar de la calavera, crucificaron ahí a Jesucristo y los malhechores, y uno a la derecha y uno a la izquierda, ¿no? ¿Y qué dice el siguiente versículo? ¿Qué dice el siguiente versículo, Rafita? Jesús dijo, gracias, Víctor, gracias, Víctor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira,
Estaba Jesucristo colgado de un madero, ya torturado, ya torturado. No le dieron agua de beber, tenía una corona de espinas, estaba clavado de las muñecas, no de las manos. Cuando veamos la crucifixión de Cristo se van a dar cuenta que si lo hubieran clavado de aquí, se hubiera desgarrado su mano y se caía. Entonces los romanos te clavaban de aquí. Les estoy adelantando, pero eso lo vamos a ver cuando veamos a Jesucristo. Ajá, de aquí lo clavaron a Cristo. Estaba sufriendo, estaba sufriendo. Y cuando ya también vamos a estudiar las 7 frases que dijo Jesucristo en la cruz. Híjole, ven, pero una de esas frases es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínate, o sea, qué calidad de varón era Jesucristo. Dice, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Imagínate, ¿no? Jesucristo, cómo estaba ahí arriba. Y en vez de maldecir, en vez de enviarles a legiones de ángeles, en vez de mandarlos al infierno por toda la autoridad, ¿qué les hizo? Él los perdonó y le pidió al Padre que los perdonara. Si Jesucristo hizo eso, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? ¿Cómo es posible que nos detengamos a no perdonar? ¿Cuesta trabajo? Por supuesto que cuesta trabajo, como todo. Pero ¿qué creen? Si ustedes se acostumbran a hacerlo, ya no les va a costar trabajo. Ya no les va a costar trabajo. Porque todo se les va a resbalar. ¿Por qué? Porque la armadura de Dios está con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes tienen su confianza puesta en Cristo, tienen su confianza puesta en Dios. Y entonces eso va a hacer que ustedes ya todo lo que les... Es más, ya no les va a pasar nada. Ya no les va a pasar nada. ¿Por qué? Porque traen la armadura de Dios, porque traen la protección de Dios. Entonces, cualquier daño que se les quieran hacer, el Señor se los va a regresar. ¿Qué dice la palabra? Los demonios, cuando oyen de Jesucristo, también tiemblan. Por eso, porque ustedes ya traen a Cristo encima. Entonces, por eso les digo, ok, empiecen a perdonar a todos. Que se me cerró un carro, que Dios te bendiga. Tú, Rafita, que andas en moto, se me cerró un carro, que Dios te bendiga. Que Víctor, se te cayó una caja llena de frutas en el pie y empezaste a maldecir a alguien. Perdónalo y bendice. En vez de maldecir, nosotros tenemos que maldecir. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Esa es la manera correcta en la que tenemos que empezar a pedir perdón a las demás. Sí. ¿Por qué? Aquí está la razón en Efesios 4:23. Nos vamos a Efesios, al versículo 4, al capítulo 4 y al 23. Dice Pablo, miren lo que dice aquí. Ya me pasé, pero renuévense. No, me equivoqué otra vez. Ay, perdón, es 4:32, Efesios 4:32. Perdónenme ustedes por estar aquí. Dice, más bien, sea el que decida caminar con Cristo, el Espíritu Santo nos ayuda a perdonar. Así es, señora Patricia. Pero vean por qué tenemos que perdonar. Aquí está. Dice, más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios también nos perdonó a ustedes en Cristo. Dios nos perdonó por medio de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo. No solamente Pablo en su enseñanza nos está mandando a que seamos bondadosos y misericordiosos, nos está mandando también a que perdonemos a los demás porque Dios ya nos perdonó. ¿Por qué nosotros amamos a Dios? ¿Por qué nosotros amamos a Dios? Porque Dios nos amó primero. Ajá, eso dice la palabra. Y entonces, ¿por qué nosotros perdonamos a los demás? Porque Dios ya nos perdonó a nosotros. Uh-huh. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio del perdón? Cuando nosotros decidimos aceptar el perdón de Dios, cuando nosotros ya lo hacemos nuestro, ¿cuál es ese beneficio que nos otorga Dios? ¿Cuál es ese beneficio? ¿Cuál es el beneficio que nosotros adquirimos cuando decidimos perdonar a los demás? Bueno, si nos vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 33, en el versículo 8, miren nada más qué va a pasar cuando pedimos perdón. Dice Dios, los limpiaré de toda la maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados con que pecaron
y se rebelaron contra mí. Nos limpiará de toda maldad y nos perdonará todos nuestros pecados y toda la rebelión que tuvimos contra Él. Esa es la parte medular. Si nosotros quisiéramos presentarnos ahorita ante Dios llenos de pecado, pues vamos a ser fulminados, porque Dios y el pecado y Dios no pueden estar juntos. Dios si quiere, sí puede tener al pecado enfrente. Pero si nosotros vamos con pecado, bye, a la goma, a la eternidad en el lago de fuego y azufre. Ajá. Entonces, dice el Señor, te voy a limpiar, vas a quedar nuevecito, así como si te hubieran lavado con jabón sota y sosa, ¿no? Y, y te voy a perdonar tus pecados. O sea, no nada más te voy a limpiar, te voy a perdonar todos tus pecados. Ese es el gran beneficio del perdón, uno de los grandes beneficios del perdón. Pero si nos está otorgando ese perdón, nosotros debemos ir a perdonar a los demás. Pero el beneficio más grande que podemos tener, dice, el que decide caminar en Cristo. Ah, sí, ya lo leí, perdón. Pero el beneficio más grande que tenemos al haber aceptado el perdón de Dios y el de perdonar a los demás es la libertad que nos da Cristo para presentarnos ante el Padre sin mancha alguna. Esa es el verdadero beneficio. Que nosotros tenemos la libertad de presentarnos ante el Padre sin mancha alguna porque Jesucristo ya nos redimió. Ajá. Eso es lo verdaderamente importante. Quiero decirles, porque por ahí estoy seguro que se van a encontrar esta duda más adelante o al ratito que empiezan a leer la palabra, que por ahí me preguntaron alguna vez, ¿Dios perdona todos los pecados? Absolutamente todos los pecados. Absolutamente todos los pecados. Y por ahí quien me aventó el torito me dijo, pero la palabra dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Ok, excelente pregunta, pero la Biblia también tiene respuesta para eso. Si dice Jesucristo que el único pecado que no va a ser perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo, yo quiero que levante la mano aquella persona que no ha pecado contra el Espíritu Santo. Que no ha pecado contra el Espíritu Santo. Bueno, si alguien levantó la mano, ya desde ahí pecó con vanidad. Con vanidad. Porque todos en algún momento de nuestra vida, aún después de haber recibido a Cristo, blasfemamos contra el Espíritu Santo. Pero la blasfemia no se refiere a decirle groserías, a decirle sandeces, a decirle tonterías. La blasfemia contra el Espíritu Santo es cometer un pecado y no confesarlo. Esa es la blasfemia con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Tú como hijo de Dios, tú ya traes a Cristo en el corazón. El Espíritu de Dios ya está en ti. Ya está en ti el Espíritu de Dios. Si tú cometes un pecado, estás atentando contra el Espíritu que hay dentro de ti. Eso es una blasfemia. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El que tú cometas un pecado y no se lo confieses a Dios. Dios ve absolutamente todo. Y si tú crees que Dios no te está viendo ese pecadito que estás cometiendo, por supuesto que te está viendo. Y si no le confiesas ese pecado, pues va a ser un pecado no perdonado. Y por ese pecadito vas a perder la vida eterna. Por eso les digo, blasfemamos contra el Espíritu Santo cuando cometemos un pecado y no se lo confesamos a Dios. Por eso les decía también hace ratito, Diana me hizo un comentario acerca de que el arrepentimiento es no volverlo a hacer. Yo más bien, libremente, con base en las Escrituras, le diría, es intentar no volverlo a hacer. Esa es la realidad. Si tú... dicen por ahí los psicólogos que basta con que 18 días seguidos hagas una cosa repetida para que se vuelva un hábito en tu vida. Pues hoy empiecen a perdonar a diestra y siniestra. O sea, no de que hoy voy a perdonar a Perenganito porque me debió una lana o me dijo una grosería. Hoy lo perdono. Y mañana perdono a Javiercito porque me miró feo el otro día. No. El perdón es ya, así, total, para todos, igual.
no hay nada de que no. Empiecen a hacerlos. ¿Cuesta trabajo? Sí, por supuesto que cuesta trabajo. Pero si no perdonan sus pecados, ya lo dijo la palabra y lo dijo Jesucristo, nosotros no vamos a ser perdonados. ¿Sale? Entonces nos quedamos hoy con que el perdón es parte de la gracia, es una gracia que nos da Dios gratuitamente. Cuando tú le confiesas sus pecados, Dios de inmediato te perdona. Dios de inmediato te perdona y tira tus pecados. ¿A dónde los tira? A un basurero especial, a un agujero negro, al fondo del mar, a donde sea. Pero tira tus pecados para que ni tú ni Él los recuerden más. Pero la condición es que también nosotros perdonemos a todos aquellos que nos han hecho daño. Ya sea ayer, ya sea hoy o ya sea en el futuro. El perdón siempre debe de ir de la mano con nosotros. Y es un perdón que se debe de confesar. No solamente es un perdón de decir, ay, sí, lo perdono, y al otro día ya no le quieres hablar o ya no quieres hacer cosas que tú tienes que hacer. El perdón, si Dios ya te perdonó, entonces tú perdona a los demás. ¿Sale? Eso es lo que tenemos que llevarnos hoy del perdón. Cuesta trabajo, cuesta muchísimo trabajo, pero sé que si confiamos en Dios, Él nos va a ayudar a aprender de su palabra y aprender a cómo perdonar a los demás, pero tenemos que empezar a trabajarlo. Y acuérdense, el único pecado que no perdona a Dios es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero refiriéndose a un pecado no confesado. Hoy no sé, no lo sé, cualquier pecado, es que no hay tamaños, ni colores, ni sabores de pecados. Cualquier pecado que hayas cometido el día de hoy, confiésaselo a Cristo, confiésaselo a Dios y pídele perdón. Dios no te va a decir que te vayas caminando mañana de rodillas hasta Chalma para perdonar tu pecado. No, Dios le confiesas tu pecado y te lo perdona. ¿Qué dice Primera de Juan 1:19? Si nosotros le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Sale? Bien, entonces qué bueno que estuvieron aquí. Antes de despedirme, por ahí Víctor me preguntó acerca de la predestinación. Es un tema bien complicado. Voy a tratar de respondértelo de manera personal, Víctor. Forma parte de los conceptos básicos del cristianismo, pero primero quiero que veamos más para que veas de qué se trata la predestinación, la que viene ahí en Romanos 8, ¿no? Es un tema muy difícil que dice: el enojo y la amargura transforman el perdón. Gracias. Si alguien te trata mal, no le pagues con la misma moneda, al contrario, busquen siempre bien a todos. Exacto. Amén para Almita, amén para señora Patricia, qué bueno. Entonces les decía, sí vamos a ver la predestinación, pero más adelantito, cuando ya hayamos aprendido algunos conceptos que vamos a necesitar para poder trabajar el concepto de predestinación. De todas maneras, Víctor, me comunico contigo para platicártelo porque te metiste en una bronquísima. No sé quién te preguntó, no sé dónde, yo creo que lo leíste, no lo sé, pero es un tema muy complicado, pero te lo vamos a responder. El miércoles sí ya nos vemos por Zoom porque no puedo entrar por mi clave. Nos toca apologética. Vamos a ver las últimas 2 preguntas acerca de Dios, aunque si quisiéramos nos tardamos una vida viendo cómo es Dios, qué hace, todo eso, pero ya vamos a tratar de terminar el tema de Dios para poder entrar al tema de Jesucristo. Y el viernes, como les decía, por favor, no dejen solo al hermano Víctor. No es que yo no esté, no es que yo no quiera, es porque el Señor ha puesto en mi corazón que Víctor ya empiece a reclamar la tierra que tiene Dios para él. Entonces lo está preparando el Señor y lo está preparando para que dé un tema. Rafita, qué bueno que me estás hablando. Espérense, todavía no me despido. Sí, muchas gracias, amén. ¿Qué pasó, Rafita? Rafita, precisamente iba a hablar contigo. Iba a hablar con todos los varones. Rafita chulo, yo te voy a pedir, por favor, que te voy a mandar 36 temas para que los leas. Son 36 temas ya escritos, ya con fundamento bíblico, ya desarrollados, ya no los tienes que desarrollar, nada más tienes que leerlos muy bien, tienes que ver un poquito más de versículos, leer la Biblia. Yo sé que no te gusta leer la Biblia, pero esta vez la vas a tener que leer. ¿Por qué, Rafita? Porque lo mismo que pasa con Víctor. Dios confía en ti, Rafita. Y si Dios confía en ti, yo, ¿quién soy para no confiar en ti? Entonces también ha puesto en mi corazón que ya es tiempo de que reclames tu tierra prometida, que reclames las bendiciones que tiene el Señor para ti y que le demuestres que te estás sometiendo a su voluntad. En ese sentido,
en un momento, dame un par de horitas que tengo unos temas que hacer. Te voy a mandar 36 temas particularmente a ti, particularmente a tu teléfono. Aquí ya me lo diste, ya lo tengo. Te voy a mandar 36 temas para que veas el orden en el que van y tú decidas qué tema quieres platicarnos. No te preocupes, no vas a estar solo, todos vamos a estar contigo. Yo voy a estar brindándote apoyo desde este lado y yo sé que el Señor está levantando de ti no solo un guerrero de oración, no solo un guerrero de Cristo, sino que está levantando por ahí una personita que en cuanto te des cuenta del ministerio que tiene el Señor para ti, te vas a ir de espaldas. Pero bueno, entonces, pues ya casi lo había eliminado. Entonces, no me queda más, señores. También les quería decir, Víctor, Rafita, Goyo, Dani, todos los varones que están viendo, o sea, sí, vas a dar una clase, Rafita, vas a dar una clase. Esa va a ser el tema, que tú vas a dar una clase, Rafita, ¿sale? Bueno, entonces vuelvo a decirles, Rafita, Dani, Goyo, Víctor, su servidor, quiero que me propongan, ahí en el chat de nosotros, en el de WhatsApp, en el de Libres en Cristo, quiero que por favor me propongan ustedes un día y una hora, porque quiero darles una clase de varones. Específicamente a varones. Obviamente, las hijas del reino de Dios, las mujercitas de Dios, si quieren escucharla, con todo el gusto del mundo. Pero va a estar dirigida única y específicamente a varones. Uh-huh. Yo les digo que Dios le encanta darme mucho trabajo, gracias a Dios. Entonces yo por favor les estoy solicitando a ustedes, que no me pregunten a mí, que ustedes se pongan de acuerdo, entre ustedes varones, por lo menos tengo 5 varones en el grupo, y que inviten a más. El chiste es que inviten a más y no que lo inviten por Facebook, a ver si lo pueden tener ustedes presente ahí, aunque sea en su teléfono, pero que inviten a más, porque les quiero dar una clase especial de varones. Uh-huh. Ojalá el Señor pronto haga que ustedes se pongan de acuerdo para poderla dar. Vamos a intentar todos darla en Zoom porque quiero que participen. Yo voy a intentar darla en una computadora grande para poderlos ver a todos en un lugar donde estemos tranquilos y dar esa clase específica para varones. Como les digo, si las mujercitas quieren estar presentes, adelante, no hay inconveniente, pero sí quiero que estén atentas a que la clase va a ser única y específicamente dirigida a varones. Y obviamente a varones como hijos de Dios, a varones según el orden de Dios, no a varones del mundo. No. Y va a ser una clase larga. Yo creo que sí nos vamos a aventar unas 2 horas. Nos vamos a aventar unas 2 horas en esa clase de varones porque les quiero hablar de muchos temas, de matrimonio, de noviazgo, de soledad, de música, del mundo, de todo vamos a tocar y ojalá no se quede en una sola, sino que ya tengamos reuniones de varones específicas. El Señor me está dando chance de poderme acomodar en tiempos para poder dirigírselas. Y si el Señor me tiene en esto, pues no le voy a decir que no, ¿sale? Entonces, Padre, en el nombre de Cristo, hoy te doy muchas gracias, Señor, por permitirme predicar tu palabra, porque sé que es el Espíritu Santo el que está hablando por mí, Señor, porque la gloria, la honra es para ti, que toda la alabanza sea para ti, que todo el honor sea para ti, Señor. Yo no soy más que un siervo, yo no quiero ningún título, más el que tú me des, Señor, de ser un siervo. Gracias te doy, Señor, por darme estos tiempos, por poder compartir con este grupo de personas que has seleccionado. Bendice su vida siempre en todos los aspectos, Señor, y déjanos seguir aprendiendo de ti cada vez más y más y más. Todos aprendemos de ti en este tiempo que nos permites pasar. Que tu bendición y tu espíritu jamás se aparte de nosotros, que siempre estemos bien. Enséñanos a perdonar, enséñanos a ser varones, enséñanos que tú ya nos perdonaste, Señor, y que no tenemos que estar tristes, ni tenemos que llevar una vida aburrida ni necia, sino que tenemos que vivir una vida alegre y confiados en Cristo. Te agradezco, Señor, por todas las bendiciones recibidas hoy y siempre, y por todas aquellas bendiciones que nos vas a dar. Te pido, Señor, que ninguna plaga, ninguna peste, ninguna enfermedad toque la puerta de ninguna de nuestras casas, de ninguno de estos hogares, porque estos hogares están consagrados a ti, Señor. Son tuyos, Señor, tú vives y reinas ahí. Y danos la dicha y el placer, Señor, de estarte celebrando siempre.
Te doy gracias, mi Señor y Salvador, te doy gracias, mi Dios Padre Todopoderoso, y te doy gracias, Señor Espíritu Santo. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Gracias por estar aquí. Si Dios lo permite, nos vemos el miércoles. Hasta luego.